Carolina González Tavares, directora ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente, CEO, el gremio de los empresarios en el territorio. Desde el mes de enero asumió la responsabilidad de guiar lo que son las actividades e iniciativas que desde el gremio empresarial en el territorio pues dan cuenta del aporte institucional de esta entidad. Las entidades, instituciones y personajes que hacen posible el desarrollo de una región están en protagonistas. Carolina González Tavares, directora ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente. Gracias por su compañía. Muchas gracias, Carlos. Feliz de estar aquí. Bueno, hace rato que la había invitado, puede decir, muy ocupada, pero finalmente tenemos esta oportunidad. Sí, señor. Y es conocer a Carolina. ¿Por qué Carolina, que es de ascendencia rionegrera, ¿cierto? Sí, señor. Puede hoy estar en la región liderando una de las entidades y gremios muy reconocidos en el territorio? Bueno, Carlos, esto ha sido una aventura. Yo soy negociadora internacional de profesión y prácticamente 15 años de experiencia laboral han sido en entidades al servicio de un desarrollo empresarial, de un desarrollo económico, de una promoción de un territorio. Entonces digamos que yo le digo pues al equipo ahora que tengo la fortuna de liderar que todo, si voy en retrospectiva, todo me estaba preparando para llegar aquí. Entonces tuve un paso, bueno, mi primer trabajo fue en un cultivo de flores en Río Negro, como jefe de logística. Ahí digamos que estuve un tiempo muy valioso, recién egresada de la universidad. Yo creo que fue el doctorado, porque estar en la logística y en la operación de un cultivo de flores pues tiene unas rigurosidades que creo que me fueron templando el carácter también. Entonces estuve ahí 2 años y medio, 3 años, y ya empiezo una carrera institucional en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con todos los servicios de internacionalización para los sectores del Valle de Aburrá y donde tiene pues injerencia la Cámara de Comercio de Medellín. Después estuve en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, entonces ahí tuve, digamos que otro lado del proceso de internacionalización, no solo de exportaciones, sino de promocionar a Medellín como una ciudad innovadora, como una ciudad donde usted tiene que estar si es una empresa de servicios o si es una empresa de base tecnológica. Entonces estuve ahí como consultora de inversión, vine a hacer todo el distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Me tocó, digamos, que el inicio y una consolidación de Ruta N como ese centro de innovación. Entonces fue una temporada bien interesante. De ahí me hacen una propuesta en Bogotá. Doy un salto, digamos que también haber pasado por la capital es otro cuento. O sea, uno aquí de verdad trabaja muy tranquilo, en otro tipo de ambiente, somos muy cercanos, pero ya trabajar en una capital donde hay una multiculturalidad impresionante y otras formas de trabajar, también fue templando como esa persona de Carolina en muchos sentidos. Allí estuve en ProColombia, estuve en el Ministerio de las Tecnologías de la Información, gerenciaba el proyecto para la internacionalización de la industria de base tecnológica del país. Entonces ahí me tocó vivir de lleno todo este tema de política pública, de trabajar desde un ministerio y de cómo hacíamos clic con un sector privado y cómo generamos una oferta que fuera cercana a las necesidades de un sector privado, la rigurosidad de manejar un presupuesto, de unos recursos públicos. Entonces, bueno, esa fue otra experiencia ganadora. Y estando allí me hacen una propuesta de regresar a la tierra, de regresar aquí a Antioquia como directora de una corporación también, pero en este caso de la red de empresas de tecnología de Antioquia, que se llama Intersoftware. Y ahí estuve 4 años y medio dirigiendo esta entidad, donde pues generamos muchas políticas, muchos programas para el fortalecimiento de la industria de tecnología, pues que hoy marca la parada en Antioquia y en Colombia y en el mundo, ¿cierto? Entonces ahí estuve, y estando allí como directora de Intersoftware, pues me llaman a participar en este tema para ser la directora de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño. Y digamos que ese proceso fue arduo, fueron 4 meses de diferentes pruebas, de diferentes entrevistas, porque obviamente el reto exige un perfil muy especial
que reúna varias características, no solamente pues temas de relacionamiento, ¿cierto? O capacidades técnicas, sino que tiene un conjunto de matices bien interesante. Me da como la seguridad de haber pasado por estas distintas instancias, o sea, desde lo público, que fue la ASI, la Agencia de Cooperación, el Ministerio de las TIC, desde lo privado, desde una Cámara de Comercio, desde una empresa privada. Entonces, bueno, yo creo que me estaban preparando para volver y feliz de estar aquí. Toda la razón, porque las dos grandes ciudades del país, Medellín y Bogotá, ese crecimiento también y esa aplicación, especialmente porque Oriente Antioqueño hoy está llegando a ese punto de tener sus agencias de cooperación, también agencias para mucho de lo que se está dando acá en el territorio, y es como interinstitucionalmente se puede hacer un trabajo también muy importante de planeación para el territorio. Así es. Cuando llegó a ese proceso, entonces, ¿qué le dijeron? Que la Corporación Empresarial del Oriente, ¿para dónde iba? ¿Y usted cómo lo iba a aplicar? Bueno, llegó en un momento muy interesante. Yo creo que mis antecesores, o sea, son 38 años de historia de esta corporación en el territorio. Mis antecesores hicieron una labor muy bonita, muy interesante de consolidación de un gremio empresarial en el Oriente Antioqueño. Entonces, tener ese privilegio de recoger toda esa siembra, de todos esos, digamos, fundamentos que han hecho mis antecesores en la corporación, y de estar en un punto a puertas de cumplir 4 décadas de trabajo. Entonces llego en un momento donde el Oriente está creciendo a pasos agigantados, donde ya es un territorio que está digamos que en la estrategia a nivel internacional de logística, de exportaciones, ¿sí? De temas de turismo sostenible, de naturaleza. Ya estamos en el radar, hay un crecimiento exponencial en materia industrial. Entonces la corporación se tiene que adecuar a esos nuevos cambios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me reciben? Con una planeación estratégica, donde vamos a pensar de aquí en adelante cuál es el papel de la Corporación Empresarial del Oriente en el desarrollo sostenible del territorio. O sea, cuando crearon esta corporación había un territorio muy diferente a lo que encontramos ahora. Entonces, así me reciben, Carlos, usted es la encargada de escribir la historia de lo que sigue estos próximos 40, 50, 100 años de entidad, y hay que poner al servicio, digamos, que de esta trayectoria, esa experiencia que he podido consolidar al servicio de esta nueva visión. ¿Cómo le definimos a nuestros televidentes la Corporación Empresarial del Oriente? ¿Cuál es su objeto misional? ¿Cuánto ha hecho ya en el territorio durante estos 38 años? Bueno, estamos enfocados en aportar al desarrollo sostenible del Oriente Antioqueño. ¿Desde qué puntos? Desde el punto económico, por el tema de fortalecer el tejido empresarial que contamos aquí en este momento. Desde el punto de la gestión ambiental, que es muy importante. Yo creo que para todos los orientales nos sentimos muy orgullosos de los recursos que tenemos aquí. Entonces, nosotros como empresarios tenemos un gran compromiso en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a que podamos hacer desarrollo empresarial e industrial, pero sin acabar con esos recursos naturales. Entonces ahí tenemos una gran apuesta de ser líderes a nivel nacional en temas de gestión ambiental y sostenibilidad. Adicionalmente tenemos un gran compromiso con las comunidades, o sea, nosotros como empresa somos vecinos de muchas comunidades, entonces nos sentimos responsables del crecimiento de esas personas que conviven y cohabitan con el desarrollo industrial. Entonces yo creo que podemos resumir en que somos un gremio, un grupo de compañías que le han apostado durante 38 años a crecer el Oriente Antioqueño desde el punto de vista económico, ambiental y social. ¿Cuántas de estas empresas, o más bien el ámbito, es no solo altiplano del Oriente Antioqueño como muchos creen? Estamos en una región, 23 municipios, y muchas de estas empresas están allí. Así es. Sí, digamos que obviamente por las condiciones de los municipios del altiplano, pues ha habido un desarrollo industrial muy exponencial, pero muchas de esas empresas también ya tienen operaciones en otros municipios. Digamos que estamos también hacia la autopista Medellín-Bogotá con operaciones importantes hacia esta zona de Río Claro, ¿sí? Ahí también hay operaciones.
pero también hemos utilizado no solamente el asentamiento empresarial, sino las empresas que desean contribuir desde el punto de vista social y ambiental a llegar a otras comunidades. Entonces hemos hecho programas en formación en artes y oficios en municipios como San Vicente, en municipios como Alejandría, en municipios La Unión. Entonces, digamos que nosotros tenemos claro que hay un empresariado que se ha ubicado en el altiplano por su cercanía con el Valle de Aburrá, por su cercanía con el aeropuerto, por sus salidas a la autopista Medellín-Bogotá, pero el compromiso de nosotros es con los 23 municipios del oriente antioqueño. Y por supuesto el talento humano que hace parte de esta región, por supuesto, y tiene pues en cada hoja de vida nueva, por lo menos una nueva oportunidad para los habitantes de ese territorio. Así es, tenemos un gran reto ahí. Y es que en el altiplano el talento humano que tenemos disponible está prácticamente ocupado, ya sea en sus emprendimientos o ya sea en empleos formales en las empresas. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los municipios? Ahí hay un gran reto. Corporación Empresarial del Oriente, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la agencia Invest in Oriente. 3 mujeres al frente de estas entidades. ¿Qué estará pasando? Que hay una necesidad de tener otras visiones. Hay una visión desde la mujer en cargos directivos que se ha empezado a evidenciar y es una fotografía más completa de las distintas aristas que hay en entidades de este tipo. Entonces yo creo que al tener y apostarle estas juntas directivas, estos líderes que tenemos en el territorio por 3 mujeres, pues también nos da esa oportunidad de ser ejemplo y de ser inspiración para las generaciones que hoy las mujeres estamos dando un paso desde la dirección de estas entidades tan importantes. Sin duda. Con Carolina González Tavares, directora ejecutiva de la Corporación Empresarial del Oriente, hablamos de la gestión que desarrollan esta entidad en nuestro territorio. Ya regresamos después de estos importantes mensajes. Estás viendo Protagonistas. Mi amor, me tengo que ir ya. Ay, amor, ¿y no alcanzas a comer? No. Chao, papi. Sí, mi amor, voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos. Chao, chao. En la vía, abraza la vida, bájale a la velocidad. Amigo usuario, pague a tiempo el servicio de televisión y evite cortes y reconexiones. Contamos con los siguientes medios de pago. En nuestras oficinas de 8 a.m. a 5:30 p.m. Cuenta de ahorros Bancolombia 024-853-538-12. Si hace transferencia bancaria, enviar comprobante de pago al número de celular que aparece en la factura. Droguería Oxifarma, ubicada en San Antonio de Pereira. Oficinas Mutual Bienestar y recaudo puerta a puerta por parte de nuestro personal. Estás viendo Protagonistas. Regresamos en Protagonistas con Carolina González Tavares. Corporación Empresarial del Oriente es referente en el territorio y la conversación es regional. Muchos de los temas que tienen hoy en la agenda nuestros directivos, las instituciones, los ejecutivos, pues no pueden perder de vista que los incluyen y que además pues el sector empresarial es uno de ellos. Esas mesas de trabajo, hablemos de región aeroportuaria, uno de ellos. ¿Cómo hoy desde la Corporación Empresarial se está apuntando a que pues veamos como referente el aeropuerto José María Córdoba y todo lo que hay alrededor? Así es. Hay una historia muy bonita de cómo surge ese proyecto de región aeroportuaria y quisiera compartirla pues con todos. Y es que nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de digamos que la supertriada que hemos constituido entre lo que es la academia, entre lo que es el sector público y el empresariado. Medellín ha sido referente por eso
y en los momentos que a mí me ha tocado promocionar a Medellín, el Valle de Aburrá, lo que más les llamaba la atención a los inversionistas era, oiga, ¿cómo así que ustedes tienen espacios donde se define hacia dónde va la ciudad o hacia dónde va un departamento? Hoy el Oriente le está ganando a otras subregiones en estos temas, o sea, tenemos una institucionalidad bien importante donde nos juntamos cada mes bajo los espacios de Comité Universidad, Empresa, Estado, bajo la Comisión Subregional de Competitividad. Nos sentamos cada mes a decir, listo, ¿cuáles son las apuestas? Y Región Aeroportuaria nace de esa conversación. Casi siempre, o en los años antecesores, pues veíamos que la Comisión Subregional de Competitividad, muy liderada por las cámaras de comercio y por la gobernación de Antioquia, iban por un lado, se imaginaban los proyectos fuertes a los que se tenían que apostar para bajar recursos de orden nacional o de orden departamental, y por otro lado iba el Comité Universidad Empresa Estado muy enfocado en temas de innovación. ¿Qué pasa aquí? Hace 2, 3 años se juntan. Entonces tenemos todos los temas de innovación del Oriente Antioqueño, más estos temas de competitividad en un solo espacio. Entonces ahí nos sentamos las distintas instituciones de educación superior, nos sentamos secretarías de desarrollo económico de diferentes municipios, que ahí tenemos que hacer el llamado a que no solo los del altiplano participen, sino que es rico encontrar otras secretarías de desarrollo que estén ahí presentes para que puedan estar insertadas pues en estos proyectos de región. Y las empresas, ¿cierto? Y distintas instituciones, cajas de compensación, la agencia pues ahorita Investin Oriente, Alianza Oriente Sostenible. Entonces, todas estas entidades, empresas, entes territoriales que tienen que ver con el desarrollo de ese territorio se congregan ahí. Entonces, ahí nace la apuesta de listo, nosotros tenemos un aeropuerto. ¿Qué ha pasado en otras ciudades del mundo que hay un aeropuerto? Hay un desarrollo en muchas vías, no solamente pues lo económico, sino lo social, las posibilidades de que esa gente que está alrededor o las comunidades que están alrededor de una ciudad con aeropuerto o de una región con aeropuerto, hay infinidad de oportunidades para su desarrollo y empleabilidad. Entonces, primero esa historia que nace de conversaciones que se dan en el territorio. Y en una segunda instancia, ahí también tenemos que hacer ver que no solo Río Negro es el que tiene aeropuerto. Todos los municipios del Oriente Antioqueño tienen un aeropuerto. Entonces, aquí la apuesta y lo que discutíamos en versiones pasadas de estos espacios era, ¿qué se va a pensar usted cuando esté con el Consejo discutiendo el plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo va a usar al servicio de su municipio que tiene a tantos minutos el aeropuerto? ¿Qué actividades complementarias económicas se dan cuando hay un desarrollo aeroportuario? Entonces, ¿qué marca ese proyecto? Marca un tema de competitividad, marca un tema de insertar lo económico alrededor de industria aeroportuaria o de industria, digamos que aeroespacial, ¿sí? Dentro de esas conversaciones de desarrollo económico. Marca temas de innovación, marca temas de infraestructura, porque entonces, ¿cómo aceleramos para que estemos más cerca a ese núcleo y a ese centro polo de desarrollo que es el aeropuerto? Entonces, aquí va a haber algo muy importante que nos tiene que unir a todos los orientales en materia de desarrollo, y es que ¿cómo hacemos que eso que está allá y que eso que ya está insertado en todo el desarrollo de Colombia, porque es que ese aeropuerto implica desarrollo a nivel nacional, para que me sirva a mi comunidad, a mis habitantes y a mi tejido empresarial o emprendedores? Y había también algo como inquietud que se estaba generando, era porque decíamos, nos están planeando desde los escritorios por fuera del territorio, y era una inquietud. Pero usted toca un tema muy importante, y es cómo no es solo Altiplano, son el resto de municipios los que también deben encontrar en sus proyectos de gobierno, en sus planes de desarrollo y en ese ordenamiento territorial, pues respuesta a todo eso que hoy está pidiendo este tipo de escenarios para la región. Así es, Carlos, así es. Yo creo que tenemos que empezar por ahí, de sentirnos que todos los orientales tenemos un aeropuerto de índole internacional
y que va a haber un desarrollo no solamente de la segunda pista, sino que ya nos están diciendo desde el gobierno departamental y desde el gobierno nacional, pinte la tercera pista. Eso no va a ser ya, pero píntela para que sepamos cómo empieza a ordenarse el territorio, ¿cierto? Cómo se dan unas dinámicas de urbanismo, hasta dónde llega la ruralidad, hasta dónde llega lo urbano, que tenemos que pensarnos desde ya, no en 50 años cuando sea una necesidad. El sector empresarial agremiado hoy en la corporación empresarial pues también ha puesto una conversación y es ¿qué hacemos con el ordenamiento de los municipios con respecto a la figura supramunicipal? ¿Cómo hacemos para entender que cuando se habla de implementar unas rutas de transporte internas en un municipio podrían afectar al resto? Decirles que no pueden ingresar con sus vehículos de servicio público a ciertas zonas de esos municipios es una conversación que no se ha tenido con el resto. Hace falta una autoridad supramunicipal, una autoridad de tránsito, parece que vamos en el camino todavía. Sí, Carlos, eso pues ya están cogiendo, esas conversaciones están cogiendo muchísima fuerza en muchos ámbitos, ¿cierto? En el empresarial, en el político, en distintos espacios. Yo creo que sí lo necesitamos, no porque decretemos que se cree la figura supranacional, sino porque los mismos dinamismos que estamos teniendo desde lo inmobiliario, desde lo empresarial, desde el desarrollo industrial, desde la necesidad de movilizar personas de otros municipios a donde se está generando empleo, eso nos lleva a estas conversaciones, ¿cierto? A donde no es si quiero o no quiero, es que la misma dinámica nos está llevando a que cada vez las fronteras sean más invisibles. El tema de seguridad, lo tocábamos en un encuentro regional de seguridad que tuvimos a principios de abril con diferentes secretarios de gobierno de nuestros municipios, y decía, es que el delincuente no sabe que hasta ahí llega Río Negro o que hasta ahí llega el Carmen, no hay fronteras. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en atacar esas problemáticas que estamos teniendo en el territorio de manera conjunta, articulada, va a ser muy difícil, porque digamos que los recursos son muy limitados, hasta donde llegan las capacidades de nuestros entes territoriales, de nuestras empresas, de nuestras instituciones son muy limitadas, pero si hay, digamos que una unión de esos recursos y de esas apuestas, va a ser más fácil hablar de temas tan críticos como es la movilidad en nuestro territorio. Hay una necesidad de talento impresionante. El altiplano, no podemos hablar de un desempleo como tal, porque el altiplano tiene un empleo y unos porcentajes de empleabilidad muy altos. Pero entonces, ¿qué pasa con el resto de los municipios? ¿Cómo los traemos? Entonces, dicen, o sea, si yo acepto esa vacante, ¿cuánto me gasto yo para transportarme? Y no estoy hablando de municipios lejanos, estoy hablando de un San Vicente, estoy hablando de una Unión, que rechazan propuestas de empleo, porque cuando hacen la suma y resta muy básica de cuánto me cuesta desplazarme todos los días, me dicen, no, prefiero quedarme aquí con una informalidad, pero no me cuesta tanto desplazarme. Entonces, para nosotros desde el sector empresarial sí es claro que hay que tener esa figura que nos agrupe y que nos permita solucionar esas problemáticas. Los últimos 2 años de los periodos administrativos son muy electorales. Va a haber que poner a todos estos candidatos a hablar de estos temas, a preguntarles qué piensan hacer ellos en su eventual mandato o participación en las corporaciones, porque eso llega inevitablemente y creo que el tiempo perdido pues finalmente se está cobrando ahora, pero esa va a ser una conversación obligada. Sí, señor. O sea, Carlos, hoy con todo lo que estamos viviendo en esta coyuntura electoral, los empresarios hemos llegado a una conclusión y es que no podemos ser apáticos al tema político. O sea, no podemos decir, no, esos temas no los toco. No, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande, porque en materia política, pues eso se renueva cada 4 años, pero la empresa es la que sigue generando empleos, la empresa es la que vive muchos más años sin tener estos periodos pues electorales. Entonces ahí estamos llamados a que nosotros seamos mucho más activos, con una presencia mucho más clara en estos temas, porque finalmente los resultados, si vos vas a ver
cuando hablamos de listo, cuánto empleo se está generando en el municipio, cuánto desarrollo, cuánto tema en avance social, muchos de esos indicadores son gracias a un tejido empresarial. Entonces yo creo que la historia y esta última coyuntura nos ha llevado a que nosotros tenemos que hablar claramente, no solamente de candidatos, sino de propuestas. Nosotros decir, listo, nosotros estamos jugados a generar empleo de calidad. Pero entonces, ¿cuáles son las condiciones para seguir generando empleo de calidad? Entonces, indiscutiblemente tendremos que estar en esa agenda y para poder seguir hablando de desarrollo sostenible. Y en este afán del día a día para Carolina González, seguir visitando sus municipios, seguir visitando sus empresarios y seguir llegando a esos eventos también importantes de región que necesitan del sector empresarial y de su representación, pues que apliquemos mucho de ese conocimiento y experiencia. Claro que sí, Carlos, ahí estaré, estoy jugada a estar trabajando por este oriente antioqueño muchos años y pues a aportar todo lo que sea posible para que tengamos una tierra de oportunidades para todos, no solamente pues para unos sectores específicos, sino en general para una comunidad pujante como son la de los orientales. Carolina, gracias por su compañía hoy en Protagonistas. Ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas muy importantes para el empresariado en el oriente antioqueño. Claro que sí, Carlos, aquí estaré siempre dispuesta. Y a todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado.